Bueno, pues buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Siempre comenzamos así porque como no sabemos cuándo vais a ver y a escuchar este tema, pues os saludamos y siempre acertamos en el momento que lo estéis haciendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues ya sabéis que un abrazo pues, muy fraterno a todos y a cada uno de vosotros en nombre de todo el equipo director y, claro, de una forma más concreta, pues de Guti y mío, que estamos aquí, ¿no? Pues grabando este tema. Y de nuevo, pues nos abrís las puertas de vuestras comunidades, bueno, pues cogiendo la grabación en la que en esta ocasión, pues os vamos a ofrecer el cuarto tema de este segundo año. Y por hacer un poco de memoria, que siempre pues, nos viene bien, recordad que el lema de estos 4 años es ser en misión. Y el subtítulo, hay una frase evangélica del capítulo 18 del Evangelio de Juan, el versículo 37, que es, yo para esto he venido al mundo. ¿A qué obedece este título? Pues a una idea pues, muy básica, muy fundamental, muy estructurante, y es que crecer es amar, porque hemos nacido del amor y hemos nacido para el amor. Y desde este principio entendemos la misión, ¿no? La misión es condición de posibilidad para avanzar por los caminos del crecimiento pleno. O sea, vivir la misión es un favor que nos hacemos. Recordamos también que los cinco de los 20 puntos que hemos elegido para este año, pues se ordenan en torno al lema por los hábitos del corazón de Jesús. Es decir, nosotros ponemos los ojos en Jesús, en sus actitudes fundamentales que emanaban de su comunión plena con el Padre y se convertían en su modo de vivir. Por eso le llamamos los hábitos del corazón de Jesús. Como vais viendo, los diferentes puntos los tratamos desde una óptica pues muy amplia, muy amplia. Es decir, que no nos atamos a lo que podéis encontrar cuando acudís al librito, a la publicación de los 20 puntos. Y como botón de muestra, este tema que os vamos a ofrecer, ¿no? El punto que nos toca pues sería el 16, que es la autoridad como servicio. Y sin embargo, pues el título que le ponemos es Sinodales por vocación. ¿Por qué? Porque solo considerando el contexto podemos entender el texto. Es decir, solo podemos entender la autoridad como servicio en el marco de una de las características esenciales de la Iglesia, eso de la sinodalidad, ¿no? Del caminar todos juntos. Y solo desde este principio básico, pues podemos hablar de esos liderazgos al modo de Jesús o evitar muchos abusos de poder en sus muchas variantes. Vamos pues a adentrarnos en este tema, pero antes, como siempre, pues Guti pues nos va a explicar el por qué, ¿no? Que no es simplemente una estructura para cambiar de modos de hacer, sino que tiene una razón de ser, el porqué de las distintas partes de este encuentro grabado. Adelante, Guti. Bueno, pues como ha dicho Pepe, lo que pretendemos es crecer. Y una de las formas de crecer es pues tomarnos en serio lo que somos, nuestra espiritualidad. Entonces, para eso, pues ya sabéis que lo hemos hecho en todos los temas. Cogemos este punto, en concreto la autoridad como servicio, sinodales por vocación, en este caso, y lo vamos a tratar de tres perspectivas, como todos los demás. La primera perspectiva ya lo sabemos, se llama vernos con fundamento. Y para eso lo que vamos a acudir a la teología, a la tradición, vamos a acudir a yo de verdad, a la formación verdadera. Entonces, para este punto, pues le hemos pedido ayuda pues a un buen amigo. Él es Salva Gil, sacerdote diocesano de la diócesis de aquí de Málaga. Es Actualmente es párroco de Santa María de la Amargura, una parroquia a la que los misioneros de la Esperanza le tenemos especial cariño, ¿no? Él es el párroco actualmente. Anteriormente ha sido el delegado diocesano de Pastoral Juvenil. Eso nos ha hecho tener mucha relación con él y vivir muchos momentos de encuentro alrededor de los jóvenes, ¿verdad? También, pues claro, porque es un tío listo, es un hombre listo, pues claro, lo mandaron a Roma a estudiar y ahora mismo es profesor del Centro de Teología de aquí de Málaga y también es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación. Salva, si no me equivoco, ahí lo que hace es dar clase a los que serán futuros profesores de religión, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Él prepara dentro de magisterio
a los que en el futuro serán profesores de religión. Bueno, pues con todo esto pues nos parece una persona muy adecuada, muy idónea para hablarnos con fundamento de qué es eso de ser sinodales, ¿no? De sinodales por vocación. Bueno, pues Salva, adelante cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación, querido Guti, querido Pepe. Eh, bueno, como tenemos el tiempo un poquito marcado, yo simplemente voy a plantear las cuestiones más fundamentales así, casi de pasada, ¿no? Porque este tema es tan amplio y tan profundo que daría pues para 2 o 3 sesiones de varias horas, ¿no? El título de esta primera reflexión, como bien habéis dicho ya, es Sinodales por vocación. Y si nos centráramos en un primer momento en la definición de sinodalidad, a mí me viene siempre a la cabeza esa frase que el Papa Francisco ha dicho y ha repetido en varias ocasiones, que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Podríamos parafrasear, el camino de la sinodalidad es la vocación a la que hemos sido llamados en la Iglesia en este tercer milenio. Mirad, la sinodalidad no es tanto un tema para reflexionar, sino más bien para vivir, porque yo creo que es un modo de ser y de trabajar en la Iglesia en comunión, con el estilo que el Papa Francisco quiere para todos nosotros. En estos últimos años, lo sabéis bien, se habla de sinodalidad como si fuese una moda eclesial a la que hay que subirse. Y es posible que no todos entendamos lo mismo a la hora de abordar este concepto y esta cuestión importante y trascendente. Por eso, bueno, podríamos poner algunos fundamentos que yo creo que pueden configurar un buen entendimiento de este tema, ¿no? Lo primero que habría que decir es que el término sinodalidad deriva de la palabra griega sin o dos. Traducida literalmente significa hacer camino juntos. Odos, hacer camino, sin, esa preposición, juntos. Sínodo significa, pues, hacer camino juntos y yo diría también hacer camino con los otros. La palabra, como podéis deducir, se tradujo al latín como sínodo o concilio. Y esta distinción me llama a mí la atención también entre sínodo y concilio aparece casi muy recientemente en la vida de la Iglesia. La tenemos por primera vez localizada esta distinción, sínodo-concilio, en el Código de Derecho Canónico del año 1983. Según la Comisión Teológica Internacional, que después haré también referencia a ella, la sinodalidad es, ante todo, el estilo peculiar que califica la vida y misión de la Iglesia, expresando su naturaleza como el caminar juntos y el reunirse en asamblea como pueblo de Dios convocado por el Señor Jesús bajo la guía del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Esta definición de la que yo arranco, de la Comisión Teológica Internacional, presenta los elementos nucleares de lo que podríamos llamar la sinodalidad. Sinodalidad es un estilo o un modo que califica el ser de la Iglesia. Es decir, es el modus vivendi o operandi más que una teoría o una reflexión. Sinodalidad expresa también la naturaleza de la Iglesia. Llega a decir Francisco que es una dimensión constitutiva de ella. No se trata de una cualidad accidental o secundaria, no es un tema menor, sino que pertenece a las entrañas, al ser mismo de la Iglesia. De ahí que esta afirmación de Francisco, que ahora voy a decir, me parece que ilumina esta reflexión. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. San Juan Crisóstomo, allá por el siglo IV, enseñaba que iglesia y sínodo son sinónimos. Y sinodalidad significa, como hemos indicado, caminar juntos como pueblo de Dios
convocados por el Señor bajo la guía del Espíritu Santo. Esta imagen del camino es importante para adentrarnos en este tema. Dios mismo, podríamos decir, es como un caminante que acompaña y camina con toda la humanidad, también con la Iglesia. Nosotros somos caminantes, peregrinos al servicio del reino de Dios en la Iglesia y para el servicio del mundo, como también habéis indicado. La imagen de recorrer juntos un camino como pueblo también nos remite a lo que significó la vida de Jesús, que se presenta en el Evangelio de San Juan precisamente como el camino, la verdad y la vida. Y nos remite de entrada también al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde los primeros cristianos eran reconocidos como los discípulos del camino. Es importante subrayar que esta acción sucede bajo la guía del Espíritu Santo, no lo podemos olvidar, porque no hay sinodalidad si no está el Espíritu Santo. Por lo tanto, se trata de descubrir que la sinodalidad, bajo esta acción del Espíritu, implica escucharnos mutuamente, pero escuchando al Espíritu, no escuchándonos a nosotros mismos, llevando a cabo de este modo también un discernimiento comunitario, que es el objetivo y la meta de cualquier proceso sinodal en el que estemos inmersos. Es importante subrayar también su finalidad. La finalidad del camino sinodal es el anuncio del Evangelio. El fin de la sinodalidad, como el de la Iglesia misma, es la evangelización. Por eso la sinodalidad tiene esta dimensión también que reclama la misión y que tiene que ser necesariamente misionera. Si nos adentramos un poquito, en un segundo momento, al dato bíblico, ¿vale? Podríamos decir que la imagen del pueblo de Dios, que ya es convocado en el Antiguo Testamento para hacer camino juntos, podría hundir sus raíces en esa experiencia que nos narra fundamentalmente los primeros libros del Antiguo Testamento. Es lo que significa la palabra hebrea Kaal, asamblea, que después se traduce al griego como eclesía. Así aparece, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el libro del Éxodo, con Moisés, cuando el pueblo de Israel nace en el Sinaí como pueblo de Dios fiel a la alianza. En la etapa de los profetas, ellos proclaman con fuerza la exigencia de que todo el pueblo de Dios camine siendo fiel a esa alianza. Así, por ejemplo, leemos en el profeta Jeremías que insiste: escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. La mayor parte de los especialistas, ya en el Antiguo Testamento, reconocen que el texto bíblico más paradigmático para fundamentar la sinodalidad se encuentra en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Este episodio, conocido, como todos sabemos, por el Concilio de Jerusalén, en torno al año 50, es considerado como el lugar de la escritura clásico para hablar sobre la institución conciliar o sinodal. En el relato al que me refiero está en juego la universalidad del cristianismo como algo novedoso, separándose así del judaísmo y convirtiéndose en una nueva religión. Se trataba en ese momento de la admisión en la iglesia de los gentiles, sin que tuvieran que someterse a un proceso previo de judaización mediante la circuncisión. El episodio se convierte en paradigma de lo que deben ser las asambleas sinodales, por una serie de elementos que enumero y no puedo explicar. Se reúne la comunidad, son interpelados quienes tienen la autoridad, en este caso Pedro, Santiago, Pablo, Bernabé. La última palabra la tiene Santiago como autoridad potestativa y la decisión se toma bajo la guía del Espíritu Santo. Hemos decidido, dice el texto, el Espíritu Santo y nosotros. El fin de la decisión es la misión evangelizadora, no privar a los judíos del Evangelio de Jesucristo. A lo largo de la historia y desde los primeros siglos, la Iglesia tiene conciencia, especialmente en todo el primer milenio, de que su modo de actuar
debe de estar fundado en la sinodalidad. Así aparecen autores en los primeros siglos, por ejemplo, Ignacio de Antioquía ya en el siglo II o Cipriano de Cartago en el siglo III, que afirman: si es verdad que en la iglesia local nada se hace sin el obispo, es también verdad que nada se hace sin el consejo de los presbíteros y diáconos y sin el consentimiento del pueblo de Dios. Desde el siglo IV se realizan sínodos provinciales como praxis de esta sinodalidad eclesial. Desde este momento se van a celebrar, como bien sabemos también, concilios ecuménicos. El primero de ellos, el concilio de Nicea, allá por el año 325. Comienzan a proliferar los sínodos locales, de modo que todas estas instituciones e iniciativas van a favorecer la praxis sinodal. Es cierto que en el segundo milenio se subrayó más la autoridad del Papa y la jerarquía eclesiástica, pero no faltaron experiencias de sinodalidad a través de distintos también concilios ecuménicos, sínodos diocesanos o provinciales. Pero tenemos que parar irremediablemente en el Concilio Vaticano II, que será el que marca un punto de inflexión en este tema. Aunque en ningún documento, fijaos, aparece el término sínodo de un modo explícito, pero la idea que significa y todo su contenido está ya en la novedosa eclesiología de comunión de pueblo de Dios, destacando la igualdad y dignidad de todos los cristianos por el bautismo, que aparece en Lumen Gentium, que después me referiré a ella. Los redactores de esta constitución dogmática sobre la Iglesia decidieron mostrar a la Iglesia como pueblo de Dios en el capítulo 2, insertada en el misterio de lo que significa la comunión, capítulo 1, antes de tratar los temas específicos de la jerarquía eclesiástica, que se recogen en el capítulo 3, y de los laicos en el capítulo 4, todos juntos llamados a la santidad en el capítulo 5. Salva, 3 minutitos. Pues con esta opción metodológica que defendía el cardenal Suene, se ponen las bases de una eclesiología de comunión, en la que todos los miembros de la Iglesia participamos y somos corresponsables. Esta ordenación de los capítulos de Lumen Gentium va a suponer una revolución eclesial y el deseo definitivamente en el magisterio y en la vida de la Iglesia de una superación definitiva de una Iglesia jerarcológica. En concreto, en Lumen Gentium 12 se encuentra el fundamento de esta expresión tan popular del Papa, que para referirse a la Iglesia dice: el santo pueblo fiel de Dios. Y se afirma además cómo, en virtud de la unción del Espíritu Santo recibida en el bautismo, la totalidad de los fieles no pueden equivocarse cuando creen, infalible incredendo. Por último, si queréis, el sínodo extraordinario de los obispos de 1985, con Pablo VI a la cabeza, marca un punto de inflexión en la recepción del Vaticano II, con el redescubrimiento de nuevo de la categoría comunión como clave interpretativa. El pontificado de Juan Pablo II, especialmente y Benedicto XVI, van a seguir con esta dinámica de fomentar los sínodos de obispos continentales, nacionales, diocesanos, como estructuras clave para la sinodalidad. Pero se le debe, lo sabemos bien, al Papa Francisco, en ese discurso que hizo precisamente en el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, el haber abierto este melón, queriendo hacer que la Iglesia sea un vértice invertido, donde los laicos sean los primeros, tomen conciencia de su participación y de su misión y puedan, con todo el pueblo de Dios y el Papa a la cabeza, expresar de un modo singular el camino de comunión, participación y misión. Muchas gracias, Salva. Lo has cronometrado tú también, ¿no? Porque nos has regalado 30 segundos. Muchas gracias. Bueno, pues mira, Salva
lo que ha comenzado con Francisco y ha terminado con Francisco, ¿no? Entonces él comenzaba con una definición de sinodalidad, donde decía que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en este tercer milenio, o dicho de otra manera, ¿no? La sinodalidad es la vocación de la Iglesia en este tercer milenio. Y nos comentaba que esto de la sinodalidad, más que un tema a reflexionar, era un tema para vivir. Y dice, mira, vamos a comenzar con una serie de fundamentos, como de palabras clave que nos van a ayudar a entender el tema de la sinodalidad, que yo apunto a algunas de las que él ha dicho. La sinodalidad es hacer el camino juntos y con los otros, es un estilo que define el modo de ser de la Iglesia, es algo que es una dimensión constitutiva, es decir, que pertenece a las entrañas de la Iglesia, al ser de la Iglesia, a lo esencial de la Iglesia. Y dice, nos apuntaba que lo que el Señor nos pide, como que está contenido precisamente en esta palabra sino, ¿no? Por eso hablaba de que la vocación de la Iglesia en este tercer milenio era eso de vivir en sinodalidad. Y hacía alusión a uno de los testigos que él va a hablar después de otro, que era de San Juan Crisóstomo, que decía que mira, eso de iglesia y sínodo, que era lo mismo. Entonces, después empezaba a hablar, antes de eso, pues nos recordaba, dice, mira, pero no olvidemos que el objetivo de la sinodalidad es el anuncio del Evangelio. De la misma manera que la iglesia es misionera, el objetivo de la sinodalidad es el anuncio del Evangelio. Y para ello es muy importante que escuchemos conjuntamente al Espíritu. Y ya seguía exponiéndonos, que vosotros lo escucharéis con tranquilidad, todo lo que se refería al signo en las Sagradas Escrituras. En resumen, dice, mira, en esos textos del Antiguo Testamento hay un eco de ese pueblo de Dios fiel a la alianza. Pueblo de Dios fiel a la alianza. Y se paraba a reflexionar sobre el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, donde se celebra precisamente el Concilio de Jerusalén en el año 50. Y seguía pues con algunos testigos, los santos padres, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, Cipriano, donde hablaba de obispos, presbíteros, y fijaros, del consentimiento del pueblo de Dios, y así, ¿no? Siguiendo el curso de la historia de la Iglesia, como aparecen los sínodos locales, ya para culminar en el gran acontecimiento del Concilio Vaticano II, con esa eclesiología de comunión que nos habla de corresponsabilidad y cómo subraya especialmente el número 12 del Lumen Gentium, donde habla de ser el santo pueblo fiel de Dios, ¿no? Y bueno, ya pues esos testigos que ya sí que hemos conocido pues todos nosotros, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y como le dice, él no le ha dicho eso, pero por terminar de una forma así un poco simpática, él abre melones, Francisco, ¿no? Que abre el melón de invertir el vértice, ¿no? Pues muchas gracias, Salva. Le vamos a reescuchar con mucho detenimiento. Gracias por todo. Bueno, pues pasamos a la segunda parte. Esta segunda parte ya sabéis que es una mirada que contraste, ¿no? A veces lo hacemos con personas que nos conocen muy bien y que nos dicen aquellos aspectos bueno, que se nos ve desde fuera, que nosotros no podemos ver, ¿no? En esta ocasión Beatriz nos conoce menos, pero le hemos pedido también que nos dé una visión de contraste en el sentido de que con palabras a las que no estamos acostumbrados nos puedan explicar esto que de la autoridad como servicio, ser sinodales por vocación, eh, bueno, desde el lenguaje, en este caso, ignaciano. ¿Y por qué digo ignaciano? Porque, mira, hemos invitado en esta ocasión a Beatriz Martínez. Beatriz Martínez, de aquí, vive aquí en Málaga, ¿verdad? Ella es abogada, pero claro, me diréis, ¿qué tiene que ver eso con el estilo ignaciano? Bueno, ella pertenece a las comunidades de vida cristiana, la CVX, que todos conocemos, está aquí en Málaga. Ella es acompañante de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en la vida diaria. Claro, y pertenece a una asociación que se llama Asociación Chércoles Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola. Así, HSIL se llama la asociación, ¿no? Que corresponde a las siglas que yo acabo de decir. Y además de eso, ella es coordinadora del programa Semillas de Esperanza para Amar y Servir. Igual alguna habéis escuchado del programa SEPAS, que es un programa que se encarga de la acogida y acompañamiento de las personas separadas y divorciadas
en el seno de la Iglesia. Este programa SEPA, bueno, lo hemos conocido algunos un poco más de cerca, porque bueno, hace varios años vino aquí a Málaga a explicarlo alguien que era de Valencia, recordará Beatriz seguro, y yo asistí a aquella explicación. Bueno, y algunos misioneros de esperanza de otras provincias también han estado muy, muy agradecidos por este servicio que nos dais. Bueno, pues adelante, Beatriz, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por esta acogida. Muchas gracias, Salva, por su exposición que ha sido... Uf, ¿qué digo yo? Bueno, ¿y ahora qué digo yo? Sé que ya después de escuchar a Salva nos vamos. Bueno, vamos a ver. Me invitáis para que haga una mirada de contraste, ¿no? Desde la sinodalidad a los misioneros de la esperanza. Es cierto, yo conozco un poquito el movimiento porque he acompañado a algunos miembros de vuestra comunidad en Málaga en ejercicios espirituales. Y bueno, lo que más me sugiere en esta mirada de contraste es centrarme en esa sinodalidad como salida, como comunidad, como iglesia, de ponerse en camino, ¿no? Como nos invita el Papa, hay que ponerse en camino, todos juntos, en cuanto tales. ¿Y ello a qué me lleva? Bueno, que lo que es una comunidad de vida, en este caso Misionero de la Esperanza, como podría ser la CVX, como podría ser cualquier otra, no puede perderse en sus propias estructuras o en sus propias normas, ¿no? Sino que tiene que ser consciente también de que esa misma comunidad es igualmente un instrumento que Dios pone en nuestra vida o en nuestro camino, que nos ayuda a seguir en nuestra misión, ¿no? Es por ello que es fundamental, o yo así lo considero, el trabajo personal de uno mismo hasta el punto de poder llegar a conocerse como tal para descubrir a ese Dios que lo habita, porque es la mejor manera también de poder discernir a ese Espíritu Santo que me indica y que me lleva. Para ello, yo como ignaciana que soy, voy a hacer referencia a San Ignacio de Loyola y a sus ejercicios espirituales, que son un instrumento, no dejan de ser herramientas, y que con mucho acierto fueron adoptados como ejercicios universales de la Iglesia para todo el mundo. Es decir, que no hay una propiedad de los jesuitas, que me perdone, sobre los ejercicios de su fundador, sino que por el Papa de su momento fueron declarados como tales, ¿no? Ejercicios de la Iglesia. A través de estos ejercicios, lo más importante es que coloca al ser humano frente a su concreta realidad y a su existencia, el ser humano desnudo tal y como es. Y ello es importante porque solamente a partir de ese momento en que somos capaces de afrontar nuestra existencia, de conocernos tal y como somos, es cuando podemos sentir esa presencia de ese Dios que nos habita y que nos ama. Los ejercicios nos enfrentan a lo que es el pecado, a lo que son los problemas habituales, a lo que son los momentos de elección en la vida, a lo que es saber discernir, ¿no? Las reglas de discernimiento de espíritu, a lo que es vivir el sufrimiento o la pena y a lo que es la alegría, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de una cosa, que es que de la mano de los ejercicios realmente seguimos a Cristo y a su mensaje, porque no se separan un átomo del Evangelio y del mensaje de Jesús. Por lo tanto, se trata en esta experiencia de llegar a vivir desde la sensibilidad del mismo Jesús, que es en definitiva nuestro Dios que nos habita y al que seguimos o queremos seguir, ¿no? Es importante porque a veces sí se observan que hay personas que siguen metidos por dinámica en sus estructuras,
en sus normas y quizás pierden de vista o desenfocan, ¿no? Un poquito cuál es esa meta, ese objetivo o ese centro de diana. Y ese centro de diana es ni más ni menos que el Evangelio, tal y como nos llega a través del el mensaje que se contiene en el mismo, hechos y dichos del mismo Jesús transmitido por sus apóstoles. Desde ahí la sinodalidad, ¿a qué me llama? Pues me llama a ser iglesia con todos, con mi comunidad y con los que no son de mi comunidad, y a involucrarme en parroquias o en otros grupos, la aceptación, el no cerrarme, el estar abierto, el tener acogida, el saber escuchar, el saber o el querer saber cómo viven desde otras espiritualidades, también el mismo Evangelio que a todos nos une, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? Entonces no me puedo perder en un punto fijo en el camino o obcecarme, sino que mi deber como cristiano es aprender ese mensaje, a adoptar la sensibilidad de Cristo, hacer mi discernimiento y ponerme en camino. Y ponerme en camino con mi comunidad, en mi misión concreta, según me vaya llevando el Espíritu. No todo vale para todos y para eso es muy bueno el saber, el conocerse, cuáles puedan ser los dones, capacidades, los valores de cada uno para saber dónde mejor puede servir en su misión a su comunidad y a su iglesia en un momento determinado, como ser persona, persona en Cristo y de la mano del Espíritu Santo, por supuesto. Hace poco escuché a un padre dominico colombiano, creo que se llama Fray Nelson, estaba dando una conferencia seminarista en la que él, vamos, no es que yo sé, es que lo escuché porque estaba colgado el vídeo, no es que yo sea seminarista, evidentemente. Y él mismo les habla, ¿no? De esa diversidad que había entre los propios apóstoles de Jesús, ¿no? Entonces hace toda una comparativa de caracteres desde los nombres, pasando por formaciones diferentes de cada uno, y incluso ideas que podríamos decir políticas, ¿no? Controvertidas y enfrentadas en lo que actualmente tenemos en nuestro panorama. Y cómo a través de Jesús toda esa diversidad se convierte en una riqueza que crece, ¿no? Que crece porque están llamados a una misma vida en comunidad. Como eran llevados o siguiendo a Jesús sin saber a dónde iban, ¿no? Lo cual me vuelve a llevar a ese instrumento de Dios que fue San Ignacio de Loyola, como lo son todos los santos, porque si cojo Santa Teresa de Ávila, pues es otro instrumento. Yo le llamo regalos que nos hace el cielo para ayudarnos aquí en la tierra, ¿no? En esta dimensión que tenemos ahora, ¿no? Y es esas palabras que le dirigió un compañero suyo de su momento, Nadal, ¿no? Donde dice que San Ignacio de Loyola seguía al Espíritu Santo y no se le adelantaba, no se le adelantaba, siendo sabiamente ignorante, puesto sencillamente su corazón en Cristo. Y eso es lo que cada cristiano de manera individual tiene que procurar, entiendo yo, en esa formación concreta, en esa búsqueda diaria, porque tenemos que buscarlo siempre, para después poder abrirnos en mi comunidad y un poquito más allá, y en mi iglesia, y en mi parroquia, y en mi diócesis, y etcétera, etcétera, hacer el camino juntos, ¿no? También de la mano de Ignacio, y a mí me vino muy bien, me vino fenomenal. Fueron las reglas para el mejor sentir con la iglesia, porque yo estaba un poquito así con la iglesia, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y esto que me dicen ahora qué? Y esto no lo entiendo. Y si lo pongo a la luz del Evangelio, no me va. Y si, ¿no? Entonces tengo que reconocer que me ayudaron mucho esas reglas de la iglesia que da San Ignacio y me hacen ver cómo el Espíritu actúa en las personas cuando realmente la buscan y se dejan totalmente en sus manos, llegando a un conocimiento tal
de su propia psicología como de su propia espiritualidad, cómo son capaces de armonizar de esa manera y cómo a través de estas reglas, como estaba diciendo, nos lleva a esa corrección fraterna al hermano cuando considera que hay alguna desviación, ¿no? O en algo. Que se lo dice reservadamente y bueno, al final viene a decir que si no lo hace, que lo dejes y lo intentes en otra ocasión, ¿no? Entonces, para mí fue una ayuda bastante importante. Y bueno, como misionero de la esperanza en sí, la verdad es que me encanta. Tengo algunas amigas que son misioneros de la esperanza y que actúan muy activamente y participan muy activamente y consideran muy en serio su misión, conocen, saben para lo que están y despliegan toda su actividad, sobre todo en diferentes parroquias, lo cual, bueno, pues eso es sinodalidad para mí, ¿no? Estar abierto, acogiendo y dando también ese servicio. Así que muchas gracias. Gracias, Beatriz, por todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Entonces tú, pues bueno, pues comentabas que lo que tú querías centrarte sobre todo en ese tema que te habíamos propuesto, que era la sinodalidad como el ponerse en camino juntos, ¿no? Entonces tú decías, nos comentabas, mira, eso de una comunidad de vida no puede perderse en sus estructuras, sino que tiene que ser un medio, descubrir que es un medio que Dios nos pone en nuestro camino, pues para vivir en misión, ¿no? Entonces, ahí de distintas maneras, pues le has dado vuelta a una idea fundamental, que es el conocimiento personal que nos ayuda a descubrir lo que el Espíritu quiere de nosotros y cómo nos lleva. Claro, esta idea, que es una idea que se puede encontrar, ¿no?, en muchos testigos, ¿no? Por ejemplo, también han mencionado a Teresa de Jesús, ¿verdad? El andar en verdad como definición de la humildad, ¿verdad? Pues tú lo vas a hacer desde el punto de vista de la óptica ignaciana a través de los ejercicios espirituales. Y decía que los ejercicios espirituales pues colocan al ser humano tal y como es, en su desnudez delante de Dios. Y solamente cuando nos situamos de esta manera, pues podemos sentir esa presencia del Dios que nos habita. Y Ignacio de Loyola lo hace a través de un camino donde nos enfrenta con el pecado, con los problemas, con los momentos de elección, de discernimiento, con la vivencia del sufrimiento, con la vivencia de la alegría, pero en el fondo lo que Ignacio de Loyola quiere a través de sus ejercicios espirituales es que sigamos a Cristo, es decir, que los ejercicios espirituales nos ayudan a vivir desde la sensibilidad de Jesús. Por eso la diana de los ejercicios espirituales es el Evangelio. Y desde ahí, pues vivir en sinodalidad, que es vivir, aunque todos pues tengamos nuestra comunidad, nuestra espiritualidad, en apertura a la iglesia, en las distintas y en las otras espiritualidades que hay en ella, ¿no? Pero vuelve a insistir, mira, si solamente si yo me conozco, pues voy a saber dónde mejor pues, puedo amar y dónde mejor puedo servir en esa diversidad bueno, que existe en la iglesia. Y para ello, pues aludías a Fray Nelson, ¿no?, que le decía a los seminaristas, dice, mira, recordad cómo los apóstoles eran diferentes, pero en esa diversidad pues se enriquecían. Y entonces, pues ibas nombrando y terminabas pues hablando de decir, mira, en eso Ignacio de Loyola, en eso de descubrir la voluntad de Dios y dónde mejor estamos, pues nos aconsejaba que siguiéramos al Espíritu no adelantándonos a Él, sino que lo siguiéramos sabiamente ignorante. Y contabas tu experiencia que habías tenido con eso de las reglas del mejor sentir con la Iglesia, que en eso de la búsqueda de dónde en esa diversidad de la Iglesia podíamos estar mejor, dice, mira, hay como dos cuestiones que son muy importantes. Una, como muy espiritual, el espíritu, pero otra también como muy humana, ¿no? Que aceptemos la confrontación, la corrección fraterna, que nos va a ayudar a encontrar los caminos del espíritu. Pues muchas gracias,
por tu aportación y por todo el trabajo que esto conlleva. Muchísimas gracias. Bueno, pues llegamos a la tercera y última parte. Ya sabéis que esta tercera parte intentamos aterrizar en lo que es nuestra misión concreta, haciendo propuestas de acción con los niños y con los jóvenes de toda esta parte de nuestra espiritualidad, ¿no? La sinodalidad, el servicio, la autoridad dentro de la sinodalidad, cómo se vive. Bueno, y para ello, en esta ocasión le hemos pedido que participe Shirley Cedeño. Bueno, yo presentaré a Shirley, pero muchos la conocéis porque Shirley es misionera de la esperanza desde hace 20 años. Shirley vive en Ecuador, vive en Manta. Y bueno, una ciudad costera y una ciudad preciosa que yo he tenido la suerte de poder visitar. Aunque a decir verdad, antes de visitarla, Shirley me hizo un paseo por Manta con Google Maps. ¿Recuerda, Shirley? Y yo conocí Manta gracias a Google Maps y después la conocí en persona. Bueno, Shirley es soltera. Tiene 40 y... Espérate que lo he pedido por aquí la edad, 46 años. Y tiene un hijo de 22 años. Ella es arquitecta. Y hace poquito, entre el 19 y el año 20, estuvo aquí en España estudiando un máster de arquitectura, bueno, concretamente de planificación urbana y ordenamiento territorial. Lo hizo en Madrid y perteneció a la comunidad Mies de Madrid durante esos 2 años. Le pilló un año complicado porque la pandemia fue un año complicado. Hasta que conseguimos que él partiera para Ecuador, de vuelta a Chile, la que liamos, pero lo conseguimos. Fue complicado regresar con toda la pandemia, pero salió. Bueno, como he dicho antes, ya está vinculada a mí desde hace 20 años, no sé si lo he dicho, y pertenece a la comunidad Virgen de la Merced de Ecuador. Allí en Manta y en Mies, Ecuador, ha tenido muchas tareas. Ahora mismo es la catequista de la comunidad y también es la responsable provincial de juveniles y jóvenes. Bueno, pues tiene un mérito muy grande que estoy aquí, porque aprovecho para decir que hoy concretamente ha tenido muchas dificultades de participar, porque en Ecuador, debido a las dificultades que están teniendo con el tema de la sequía, ¿verdad? Pues están teniendo cortes de luz de 8, 9 y 10 horas. Y bueno, le ha costado mucho poder conectarse, aunque por suerte ahora mismo hay luz en Ecuador. Bueno, Shirley, pon luz para nosotros. Gracias por participar. Gracias, Guti, por tus palabras. Bueno, muchísimas gracias a mi general y a Pepe y a ti, Guti, nuevamente, pues por la invitación a ser parte de esta colaboración. Y gracias pues a Salvador y a Beatriz, ¿no? Espero estar a la altura, ¿no? De ellos los que me han precedido. Eh, si puedo compartir pantalla. Bueno, yo he preparado una pequeña presentación que me permita pues quizás cronometrarme mejor, ¿no? En el desarrollo del tema. Entonces, a ver. Bien, me dicen si pueden verla, ¿verdad? Sí, estupendamente, muy bien. Bueno, pues perfecto. Bueno, a mí se me pide hablar en claves de misión sobre las claves para crecer en espíritu sinodal en nuestros centros, en nuestras comunidades, en la asociación. Y yo le he agregado pues poder vivir mejor la autoridad como servicio. Desde allí, el enfoque que quiero darle a esta presentación ha sido sobre la autoridad con espíritu sinodal. Tocando pues como referencia también el punto 16, ¿no? De ser misionero a la esperanza, vivir la autoridad como servicio. Algunas definiciones pues acerca de la autoridad. Sabemos que para el hombre de hoy, autoridad significa poder de mando. Tiene autoridad quien tiene poder para hacer lo que quiera, sea dominar, explotar, someter, coartar libertades e incluso manipular. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, sabemos que la autoridad legítima viene de Dios. En el Nuevo Testamento, en su texto escrito en griego, aparece el término griego exousia,
que hace referencia a la autoridad espiritual de Jesucristo y en menor medida a la autoridad ejercida por sus apóstoles, de tal manera que define a la autoridad como esa capacidad liberadora del hombre que ayuda a otros a vivir sin imponerse sobre ellos. También aparece el término poder, definido como dinamis y kratos, cuyo significado sí que está vinculado a la capacidad de imposición. Nosotros aquí en América Latina, ciertamente que a nivel de iglesia hemos vivido la autoridad a lo largo de la historia y no tan, bueno, un poco reciente también, estas formas un poco más de estructura jerárquica, en algunos casos de imposición y hasta el clericalismo, ¿no? Y que también a muchos pues ha sonado mal, como lo decía Beatriz, ¿no? Que a ella también le ha pasado. Y sin embargo, desde el Concilio Vaticano II, como bien mencionaba Salva, se nota un gran cambio, ¿no? Un significativo proceso, ¿no? de reforma, ¿no? En el modo de ejercer la autoridad dentro de la Iglesia. Pues a partir de ella se acentúa su carácter de servicio y sacramento, asimismo la dimensión de afecto colegial. Y luego eso se va reflejando en los posteriores documentos, en las asambleas que hubieron en Medellín, en Puebla, en Aparecida. Luego, ya abordando la parte del espíritu sinodal, ¿no? Del título que yo he planteado de autoridades del espíritu sinodal, pues de esto ya nos ha hablado bastante Salvador y con mucho fundamento, ¿no? Entonces, diciéndonos pues que sinodal proviene del sínodo, que significa caminar juntos. Nos encontramos actualmente en un proceso del sínodo, ¿no? Desde el 2021 hasta que culminará este año, en octubre del 2024. Y uno de los aspectos relevantes de este sínodo es que ha inspirado y se ha inspirado y ha sido formado por una espiritualidad. Desde el sínodo se intenta cultivar una espiritualidad para la sinodalidad, que no es otra cosa que una forma de expresar quiénes somos como cristianos y en qué nos estamos convirtiendo como iglesia por obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien obra, ¿no? En ese recorrido histórico que ha tenido la iglesia. El espíritu sinodal no es solamente tiene un sentido teológico, sino que requiere de una praxis espiritual, ¿no? De una práctica espiritual, de oración, de profundidad. Y ser cristiano es tener una vocación sinodal. En palabras del Papa Francisco, una espiritualidad sinodal es una forma de vida, ¿no? Una praxis que integra y vuelve concreto esos tres elementos que ha tocado el sínodo: la comunión, la participación y la misión, a través de nuestras prácticas espirituales, de nuestra forma de vida, de la vida con el Espíritu y de los modos en cómo nos relacionamos con los demás. Sabemos pues que en este sínodo interviene toda la iglesia, no solamente los obispos, sino que han sido convocados los consagrados, consagradas, diáconos, presbíteros, laicos, hombres y mujeres. Y desde allí, pues en ese sentido de participación surge una cuestión, ¿no? De cómo ver la autoridad, cuál es su significado y cuál es el estilo de su ejercicio dentro de una iglesia sinodal. De allí pues que nos plantean cómo vivimos la autoridad. Y yo le agrego, la vivimos desde los parámetros derivados del mundo o del servicio derivado del Evangelio. Y si volvemos la mirada a las Sagradas Escrituras, ¿no? a la palabra, podemos ver pues que la enseñanza por excelencia que encontramos en el Nuevo Testamento sobre cómo ejercer la autoridad se revela en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, tal como lo expone en su texto dirigido a los filipenses de San Pablo, ¿no? Que dice que tengan unos con los otros los mismos sentimientos que estuvieron con Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Vemos como Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despoja de su condición divina, de su gloria, de majestad,
y para asumir la naturaleza humana, no bajo la condición de siervo redentor del mundo. Aquí nos está mostrando una nueva forma de autoridad, que solo se entiende desde el amor y el servicio y que alcanza su plenitud máxima en la entrega de su vida. De tal manera pues que en consecuencia la Iglesia que desea continuar esa obra de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo debe dar testimonio del servicio así como lo hizo Jesús. Debe ser testimonio de verdad para salvar y dar vida, para servir y no ser servido. Jesús nos enseña entonces el camino para ejercer la autoridad que debe de ser la humildad. Por otra parte, Jesús nos ofrece pues un conjunto de normas con fuerza de ley, al indicar con su forma de ejercer autoridad algunas características que la diferencian de otros modelos, ¿no? La que debe ser ejercida pues con coherencia entre lo que es la palabra y la vida, como lo relata el pasaje del buen pastor, o como cuando lava los pies a sus discípulos, ¿no? En la última cena. Y luego también en sus tantas formas de enseñar con autoridad, ¿no? Cuando se presenta ante los fariseos y los sacerdotes. Y finalmente les pide a sus discípulos pues que hagan lo que él hizo, ¿no? Entregar la vida, cumpliendo el mandato del Padre. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. La figura del buen pastor, por lo tanto, se convierte en el modelo máximo a seguir, ¿no? Para ejercer correctamente lo que es la autoridad de la iglesia. Es decir, entregando la vida a través del servicio. Y estos textos nos pueden ayudar como claves para los misioneros de la esperanza vivir esas características, ¿no? Del buen pastor, que yo las he sintetizado de la siguiente manera. El buen pastor, como modelo de autoridad, está atento a sus ovejas. Siempre está pendiente de ellas, las busca, las ama, las conoce en profundidad, conoce sus deseos, sus preocupaciones, sus errores, sus esperanzas, conoce su corazón, porque establece una relación personal de amor y confianza. Las acoge y ama como son, a cada una de ellas sin excepción, con sus méritos, con sus defectos, y les ofrece una posibilidad de vivir una vida plena. Da la vida por ellas, creo que es el más importante, ¿no? El buen pastor cuida y protege a sus ovejas al punto de entregar su vida y está dispuesto a sacrificarse por el bienestar de todas, mostrando siempre un amor generoso y desinteresado. Las guía y custodia. Con amor, el buen pastor guía a sus ovejas, las ayuda a transitar incluso por senderos que a veces no son tan inaccesibles o rutas peligrosas con las que se puede encontrar en el camino de la vida. El que tiene actitud de buen pastor y autoridad, lo siguen porque escuchan su voz. El buen pastor se hace entender, dice la verdad, habla de las cosas de Dios, promueve la unidad y la comunión y fomenta la oración y la solidaridad. Estas pues podrían ser claves, ¿no? Para nosotros los misioneros de la esperanza de cómo ejercer la autoridad, ¿no? En otros textos se dirige a las comunidades, ¿no? Y deja sentada esa doctrina sobre la autoridad, ¿no? En la cual sitúa en alguno de los pasajes, pues, a los apóstoles cuando se dirigen a él con presunciones de pedir puestos, ¿no? Y les indica que la intencionalidad se basa en hacerse el servidor, ¿no? Cuando les dice, ¿no? Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Apartando así de esta manera pues toda idea jerárquica de la iglesia, ¿no? Que más bien debe convertirse en una comunidad de iguales. Lo importante no son las posiciones de privilegio y de poder, sino el servicio mutuo y el dar la vida al servicio de los demás. San Agustín, por otra parte, también nos menciona: aquel que les preside no se considere feliz por dominar con potestad, sino por servir en caridad. Ante ustedes, él es el primero entre iguales. Ante Dios, ese es el último. Como diciéndonos, pues, que si quieres algún puesto, pues que sea el último lugar, ¿no? El del que sirve. El Papa Francisco, por otra parte, Shirley,
3 minutitos, 3 minutos. Muy bien, nos habla de 3 pilares de la autoridad de Jesús, que son aquellos en los que Jesús sostiene su autoridad. Y entre ellos tenemos la actitud de servicio a las personas, su cercanía al pueblo y sobre todo la coherencia. Jesús servía a la gente y les explicaba siempre con mucha claridad todas sus indicaciones para que entendieran bien. Jesús era cercano a la gente, no tenía alergia a nadie, se acercaba a los leprosos, a los enfermos, a los más apartados, permanecía siempre cercano a las personas. Jesús vivía aquello que predicaba y vivía como una unidad, pues existía una armonía plena entre lo que pensaba, lo que decía, lo que sentía y lo que mostraba, ¿no? Lo que vivía. Luego, como iglesia sinodal, sabemos pues que todos estamos llamados pues a articular el derecho a participar en la vida y misión de la iglesia en virtud del bautismo, pues todos somos hijos de Dios por medio del servicio de la autoridad y el ejercicio de la responsabilidad. Y en este sínodo se habla de algunas características que nos permiten ejercer la autoridad desde esa sinodalidad. Entre ellas tenemos pues que como cristianos todos estamos llamados pues a configurarnos con el ejemplo del maestro, como el que sirve. El que tiene autoridad debe estar al servicio del Espíritu, que después de hacer un discernimiento con la comunidad, cuando toma la decisión o la confirma, debe tener actitud de servicio, más no de poder o control, y estimular y promover a las personas, capacidad de competencia y de visión. Impulsa, facilita y acompaña los procesos de discernimiento e inclusión, tiene sentido de colaboración y sobre todo actitud y voluntad de escucha. Todo esto pues debe ser llevado de la mano de una formación integral. Y ya para finalizar, pues como misionero de la esperanza siempre tenemos que ver también a María, ¿no? La figura modelo de obediencia, pero es que para que exista una obediencia o debe existir autoridad y viceversa, ¿no? No puede haber autoridad si no hay el modelo de obediencia. Y yo creo que si una persona que es obediente al estilo de María, cuando nosotros nos encontramos en ese lado del papel, si obedecemos como María, probablemente es porque el que está dando o ejerciendo autoridad lo está haciendo correctamente. Luego sabemos que María fue madre y María también ejerció autoridad sobre Jesús. Así que con María pues aprendamos a caminar como esa iglesia sinodal y aprendamos a sentirnos partes de este mundo, ¿no? En nuestra casa para dar refugio y acogida a todos los que necesitan un lugar y que podamos vivir la reconciliación y la paz para poder tener esa seguridad de la vida eterna, ¿no? Como nos plantea la iglesia en sí, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Irley. Pues nada, pues al final hemos conseguido la grabación, ¿verdad? Como decía Guti. Y entonces siempre que quiere como un guiño fraterno a todo lo que estáis pasando y viviendo, ¿no? En Ecuador, pues, con toda la situación de violencia que estáis viviendo, con toda la inseguridad que eso conlleva, bueno, con todo lo que tenéis que, y además unido a estos problemas ahora del suministro eléctrico con las temperaturas que concretamente hacen Manta y en muchas partes de Ecuador, ¿no? Esto que nos ayude a entrar en comunión solidaria con vosotros. Entonces, pues tú comenzabas, pues, bueno, acercándote a una definición de la autoridad desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, entre ellas, pues hablaba de tu experiencia de autoridad o vuestra experiencia de autoridad en el contexto de América Latina, donde a veces pues, se ha vivido el clericalismo, pero el cambio bueno, que habéis experimentado a partir del Concilio Vaticano II y a raíz de todo el estilo que emana del Concilio Vaticano II, que se viene muy bien reflejado, bueno, pues también en ejercicios sinodales como supuso Medellín, Puebla, Santo Domingo. Y decía que el sínodo ha cultivado una espiritualidad que nos ha invitado a una praxis, a una forma de vida concreta que estaba sostenida sobre 3 conceptos, 3 palabras, 3 realidades que son muy importantes: la comunión, la participación y la misión. Desde ahí, pues, nos invitaba a preguntarnos cómo ver la autoridad o cómo vivimos la autoridad, desde el mundo o del servicio del Evangelio. Entonces, hacías alusión
a la palabra de Dios, concretamente al himno de Filipenses, bueno, que aludía como desde el misterio de la encarnación, precisamente Jesús es el que se despoja de su rango. Y hablaba de una nueva forma de autoridad que se entiende desde el servicio y que se lleva al extremo precisamente en ese despojo, en la entrega de la propia vida. Y nos comentaba que Jesús nos enseña el camino para ejercer la autoridad desde la humildad. Y señalaba pues la figura del buen pastor que precisamente hemos proclamado en este domingo pasado, cuando nosotros hacemos esta grabación, como modelo de una autoridad vivida desde el servicio hasta dar la vida. Y ya comentaba, decía, mira, visto todo esto, vamos a ver algunas claves desde la autoridad, pero mirando al buen pastor. Entonces, bueno, pues nos situamos cómo ejercemos la comunidad, la autoridad en nuestras comunidades, por ejemplo, en nuestro centro, y iluminarla por estas palabras, por ejemplo, atento, pendiente, conoce su corazón, relación de amor y acogida incondicional, cuida de ella, dispuesto a trascenderse en el servicio, transita con ella, se hace entender, dice la verdad, promueve la unidad y la comunión. Entonces, contemplando al buen pastor, pues podemos iluminar nuestra praxis de ejercer, bueno, la autoridad en nuestro centro. Y al mismo tiempo, pues daba algunas actitudes para cómo vivir esa autoridad en las comunidades, es decir, hacerse servidor en contraposición a esas posiciones de poder que pudiéramos vivir. Y señalaba los tres pilares de la autoridad de Jesús según Francisco, que era servicio, cercanía y coherencia. Y nos decía que ejercer la autoridad desde la sinodalidad era hacerlo como el que sirve, en actitud de servicio, no de poder, e impulsando el discernimiento que siempre conlleva la escucha. Y terminaba dando, señalando un fruto de una buena autoridad, ¿no? Y esa era María. María modelo de obediencia, es modelo de obediencia porque es fruto de una buena autoridad. Pues muchas gracias por todo, Shirley, Beatriz, Salva, porque siempre decimos que son 15 minutos, pero 15 minutos es la punta del iceberg. Debajo de los 15 minutos ha habido mucho trabajo en medio de una vida pues complicada como tenéis y con muchas dificultades a veces, ¿no? Infinito agradecimiento. Uti. Bueno, pues nos queda sencillamente presentaros el cuestionario. Lo voy a presentar un segundo, aquí está. Este cuestionario lo vais a recibir en todas las comunidades junto con el vídeo. Y aquí tenéis, bueno, las preguntas que Salva nos ha recomendado, las que nos recomienda Beatriz y las que nos recomienda Shirley. Y más abajo tenéis una bibliografía, que en esta ocasión es gordita. Aquí tenemos para profundizar muchas recomendaciones que nos hacen, que bueno, que yo creo que con lo interesante que ha sido toda la exposición, pues si nos quedamos con ganas de más, porque esto es un abreboca, esto no es un tema en profundidad, pues ahí tenemos la bibliografía también recomendada por ellos. Bueno, le damos las gracias a ellos tres por acompañarnos, al fin y al cabo esto es querernos, porque esto dedicarnos tiempo significa querernos. Y bueno, le damos gracias también a todas las comunidades que están siguiendo este proceso. Con este tema terminamos el tema 9, o sea, el 4 de este año más los 5 del año pasado. Estamos llegando al Ecuador, nunca mejor dicho hoy, estamos llegando al Ecuador, porque sabéis que son 20 temas los que trataremos. En los próximos 2 años completaremos el ciclo. Bueno, pues gracias a todos y nos veremos. Voy a cortar la grabación.